Un día, en las primeras horas de 1974, se descubrió una espantosa escena del crimen en un terreno baldío en Los Ángeles, California. Una joven había sido asesinada violentamente y, aún más perturbador, había sido cortada en dos y mutilada. El asesinato de Elizabeth Short, quien pronto fue apodada la Dalia Negra, atrajo titulares sensacionalistas, rumores y especulaciones. Este caso, sin resolver, ha perseguido a Hollywood desde entonces. El cuerpo de Elizabeth Short, de 22 años, fue descubierto el 15 de enero de 1947 en un terreno baldío en South Norton Avenue, en Los Ángeles, California. Había sido dejada desnuda y mutilada, y su cuerpo había sido cortado en dos en lo que más tarde se describió como un método de disección de los años 30 llamado hemicorporectomía. Como había pocos moretones en la zona afectada, esto indicaba que Elizabeth ya estaba muerta en el momento en que fue cortada. Los forenses determinaron que la hora de su muerte fue en algún momento durante la noche del 14 de enero o quizás en las primeras horas del 15 de enero. Otros detalles notables en el cuerpo eran que le habían hecho una sonrisa de Chelsea, también conocida como sonrisa de Glasgow, en el rostro, sus muslos y pechos habían sido cortados y se habían removido partes de carne y su cuerpo había sido colocado. Además, se descubrió que el asesino la había lavado antes de abandonar la escena y había indicios de que fue violada antes de morir. La causa de muerte de Elizabeth se determinó como shock por los golpes en la cabeza y el rostro, y hemorragia por las laceraciones en la cara. Ninguna de sus pertenencias fue recuperada en la escena. Las pocas pruebas que la policía pudo encontrar incluyeron una huella de tacón cerca de unas marcas de llantas y un saco de cemento que contenía sangre aguada. Aunque no había nada que pudiera identificar a Elizabeth aquí, los detectives tomaron sus huellas dactilares y las enviaron al FBI. Esto les permitió identificar su cuerpo, ya que sus huellas seguían archivadas por un arresto varios años antes, en 1943. Elizabeth nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts. Ella fue la tercera de 5 hijas nacidas de Cleo Alvin Short Jr. y su esposa Phoebe May Sawyer. La pareja se casó en Maine en 1918 y se mudó varias veces antes de establecerse en Massachusetts en 1927. Cleo era un marinero de la Marina de los Estados Unidos que después trabajó como constructor de campos de minigolf, pero perdió la mayor parte de sus ahorros durante el desplome de la bolsa en 1929. Al año siguiente desapareció y su auto fue encontrado en el puente de Charlestown. Se creía que se había quitado la vida después del golpe financiero. Después de esto, Phoebe empezó a trabajar como contadora para mantenerse a sí misma y a sus hijas. El resto de la infancia de Elizabeth fue bastante tranquila, aunque se señala que sufrió de asma severa y bronquitis en su juventud, lo que la llevó a someterse a una cirugía de pulmón a los 15 años. Posteriormente, pasó varios inviernos en Florida con familiares para aliviar sus síntomas. Además, nunca se graduó de la preparatoria. A finales de 1942, a los 18 años, Elizabeth se mudó a Vallejo, California, para vivir con su padre. A principios de ese año, Cleo le había enviado una carta a su madre para explicarle que en realidad no estaba muerto, sino que se había ido para comenzar una nueva vida. Sin embargo, el reencuentro entre padre e hija no fue feliz y ambos discutían regularmente entre sí. Esto llevó a Elizabeth a mudarse de la casa de su padre. Inicialmente, Elizabeth comenzó a vivir con un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y trabajaba en la tienda de la base, en lo que hoy se conoce como la base de la Fuerza Espacial Vandenberg. Pero este estilo de vida no duró mucho, ya que, según se informa, Elizabeth fue víctima de abuso por parte del sargento de la Fuerza Aérea. A mediados de 1943, Elizabeth se mudó a Santa Bárbara, donde más tarde fue arrestada por beber siendo menor de edad. Así fue como los investigadores pudieron identificarla después de su asesinato en 1947. Aunque fue devuelta a Boston después de su arresto, Elizabeth no se quedó mucho tiempo por ahí.
En cambio, se fue a Florida, donde conoció a un nuevo hombre, el mayor Matthew Michael Gordon Jr., un oficial de la Fuerza Aérea que estaba a punto de ser enviado al sudeste asiático mientras la Segunda Guerra Mundial seguía en curso. Elizabeth les contó a sus amigas que su nuevo galán le había escrito y le propuso matrimonio, propuesta que ella aceptó. Sin embargo, Mateo murió en un accidente de avión el 10 de agosto de 1945. Casi un año después, en julio de 1946, Elizabeth partió hacia California para visitar a un viejo conocido, el teniente de la Fuerza Aérea José Tickling, quien estaba destinado en Long Beach. Elizabeth pasó la mayor parte de sus últimos meses en el área de Los Ángeles, trabajando como mesera y viviendo en una habitación alquilada detrás del club nocturno Florentine Gardens en Hollywood Boulevard. La última vez que la vieron con vida fue el 9 de enero, casi una semana antes de su asesinato, cuando regresó a casa de un viaje a San Diego con un hombre casado con el que salía, Roberto Red Manley, de 25 años. Él le dijo a los investigadores que la dejó en el hotel Biltmore y que ella planeaba reunirse con una de sus hermanas más tarde esa tarde. Otros testigos, principalmente el personal del hotel, ubicaron a Elizabeth en el vestíbulo del Biltmore usando el teléfono público. Más tarde fue vista en el Crown Grill, un bar de cócteles en South Olive Street, no muy lejos del hotel. La investigación sobre la muerte de Elizabeth fue intensa desde el principio. Menos de una semana después de que se descubriera su cuerpo, el 21 de julio, un editor del periódico La Examiner recibió una llamada felicitándolo por la cobertura del caso. Cabe destacar que el caso atrajo una enorme atención mediática y pública, pero el Examiner en particular llegó a extremos para conseguir las primicias más importantes sobre el caso. Por ejemplo, después de la muerte de Elizabeth, los periodistas del periódico contactaron a su madre, Phoebe, haciéndose pasar por personas que le informaban que su hija había ganado un concurso de belleza. A Phoebe la interrogaron sin descanso sobre su hija antes de que finalmente le dijeran que no había ganado ningún concurso. En realidad, había sido asesinada. Luego, el periódico le ofreció a Phoebe pagarle el vuelo a Los Ángeles y cubrir los gastos de su alojamiento si aceptaba ayudar a la policía con su investigación. Sin embargo, en su mayoría era un plan que idearon, no por obligación moral, sino para mantenerla alejada de otros reporteros y medios de comunicación con el fin de proteger su exclusiva. La persona que llamó al periódico Examiner asumió la responsabilidad del asesinato y agregó que planeaba entregarse, pero solo después de que la policía lo persiguiera más. Antes de colgar, declaró que el editor y su periódico debían esperar algunos recuerdos de Beth Short por correo. Solo 3 días después de esto, la oficina del examinador recibió un sobre manila. Pegado al frente, con letras recortadas de periódicos, decía «El examinador de Los Ángeles y otros periódicos de Los Ángeles». Otro mensaje al frente decía «Aquí están las pertenencias de Dahlia. Carta seguirá». El paquete contenía una gran variedad de documentos personales de Elizabeth, incluyendo su acta de nacimiento, tarjetas de presentación, fotografías y varios papeles con nombres escritos en ellos. Sin embargo, la evidencia más notable era una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen grabado en la portada. Al principio, el sobre parecía una verdadera mina de oro de información, pero rápidamente se descubrió que quien lo envió lo había limpiado para eliminar cualquier rastro de evidencia. Curiosamente, había sido limpiado con gasolina, igual que el cuerpo de Elizabeth. Esto llevó a los investigadores a sospechar que el asesino y quien envió el sobre eran la misma persona. Las autoridades se llenaron de esperanza cuando supieron que, aunque se habían hecho grandes esfuerzos para destruir las pruebas, los expertos pudieron extraer varias huellas dactilares del sobre. Pero solo unas semanas después, esa esperanza se desvaneció cuando el FBI descubrió que las huellas se habían contaminado durante el traslado. El 24 de enero, el mismo día que el perito recibió el sobre, los investigadores recibieron reportes sobre pertenencias de mujeres que fueron vistas en un contenedor en un callejón ubicado a 2 millas de la escena del crimen. Los objetos consistían en un zapato de gamuza negro y un bolso de mano. Aunque fueron recuperados por la policía, habían sido limpiados con gasolina, dejando poca evidencia. 2 días después, el 26 de enero, el examinador recibió otra carta más. La nota escrita a mano decía: «Aquí está, lo entrego el miércoles 29 de enero, 10 a.m. Me divertí con la policía.
vengador de la Dalia Negra. El autor agregó que se entregaría en un lugar específico, pero mientras la policía lo esperaba, nunca apareció. En la tarde del 29 de enero, el examinador recibió otro sobre. Contenía una carta hecha con letras recortadas y pegadas que decía: «He cambiado de opinión. No me darían un trato justo». El asesinato de Dalia estaba justificado. El Herald Express, otro periódico local, también recibió cartas que estaban hechas de manera similar. Una decía: «Me rendiré con el asesinato de Dalia si me dan 10 años. No intenten encontrarme». La investigación se calmó por unas semanas, pero no por mucho tiempo. El 14 de marzo se encontró un montón de ropa de hombre al pie de Breeze Avenue en Venice, un barrio de Los Ángeles. Un cuidador de la playa fue el primero en notar el extraño montón de tela y lo reportó al capitán de los salvavidas, quien a su vez informó a la policía. La ropa consistía en un conjunto de saco y pantalón de tweed azul, con diseño de espiguilla, una camiseta marrón y blanca, ropa interior, calcetines y un par de mocasines casuales color beige, talla 8 de Estados Unidos. Dentro de la ropa había lo que parecía ser una nota de suicidio que decía: «A quien corresponda, he esperado a que la policía me capture por el asesinato de la Dalia Negra, pero no ha sucedido. Soy demasiado cobarde para entregarme, así que esta es la mejor salida para mí. No pude evitarlo todo esto. Lo siento, Mary». A pesar de la nota y la ropa, no se encontró evidencia que indicara a quién pertenecían los objetos, y hasta el día de hoy se desconoce si el autor de la nota fue realmente el responsable de la muerte de Elizabeth. Volviendo a la evidencia recibida por el examinador, la policía consideró que la libreta de direcciones era la pista más útil. Descubrieron que Mark Hansen era un empresario local y adinerado que poseía varios clubes nocturnos y teatros en el área de Los Ángeles. Cabe destacar que él conocía a Elizabeth. Ella se había quedado en su casa antes, junto con algunas de sus amigas. Hansen también pudo identificar el bolso y el zapato recuperados del callejón como pertenecientes a la joven de 22 años. Una investigación más profunda llevó a los detectives a una amiga de Elizabeth, Anna Toff, quien les dijo que la joven había rechazado recientemente los avances sexuales de Hansen y sugirió que esto podría ser un posible motivo para su asesinato. Sin embargo, finalmente Hansen fue descartado de la investigación. A lo largo de las décadas, ha habido numerosos otros sospechosos en el caso y más de 150 hombres fueron entrevistados en las semanas posteriores al crimen. El asesinato de Elizabeth está rodeado de rumores, habladurías y especulaciones, lo que puede dificultar separar los hechos de la ficción. En 2003, uno de los detectives originales del caso, Ralph Asdell, le dijo a los medios que creía que el asesino era un hombre visto cerca de la escena del crimen en las primeras horas del 15 de enero de 1947. El hombre tenía un sedán que estaba estacionado cerca y, según se informa, se asustó cuando un vecino pasó en su auto mientras él estaba parado en el terreno donde se encontró el cuerpo de Elizabeth. Según se informa, el hombre miró dentro del vehículo que pasaba antes de subirse a su auto e irse. Sin embargo, este hombre fue localizado en un restaurante local donde trabajaba y posteriormente fue descartado de la investigación. Red Manley, el hombre que dejó a Elizabeth en el hotel el 9 de enero, fue una de las últimas personas en verla con vida y como estaba casado, se convirtió en sospechoso del caso desde el principio. Sin embargo, más tarde fue descartado como sospechoso, ya que gran parte de su historia pudo ser corroborada y no había pruebas que lo vincularan con el asesinato. Además, pasó varias pruebas de polígrafo que, en ese momento, se consideraron suficientes para exonerarlo. Quizás el sospechoso más notable que ha surgido a lo largo de los años es George Hodel. Nacido en Los Ángeles en 1907, se le describía como una persona muy instruida e increíblemente inteligente, presumiendo un coeficiente intelectual de 186. Hodel se graduó de la preparatoria temprano, a los 15 años, y luego se inscribió en el Instituto de Tecnología de California, pero se fue bajo circunstancias dudosas un año después, cuando se reveló que tenía una aventura con la esposa de un profesor. Posteriormente, se inscribió en la Universidad de California, Berkeley, donde más tarde se graduaría con un título en medicina en 1938. Hodel había llamado la atención de la policía al principio de la investigación. Después de todo, él era un profesional médico capacitado, y los detectives creían que probablemente fue alguien con entrenamiento y habilidades médicas quien había seccionado el cuerpo de Elizabeth.
Aunque fue investigado como parte del caso original, su estatus como posible sospechoso no se hizo público hasta décadas después, en 2003. Hodel tenía un historial turbulento. En 1949, su hija de 14 años, Tamar, lo acusó de abuso sexual y de haberla embarazado. Ella le contó esto a su madre, la segunda esposa de Hodel, quien luego informó a la policía. Tanto Hodel como su asistente fueron arrestados por supuestamente haberle practicado un aborto a Tamar meses antes, y durante el juicio, que fue muy publicitado, 2 testigos declararon que habían visto al doctor violando a su hija. Otro testigo, Fred Sexton, un amigo de Hodel desde hace mucho tiempo, admitió que él mismo también había intentado abusar de Tamar. Una mujer llamada Barbara Sherman, que estuvo presente en el momento del abuso, se negó a testificar y se retractó de confesiones anteriores en las que había admitido haber participado en la agresión contra la joven de 14 años. Posteriormente, se le otorgaron 3 años de libertad condicional por declararse culpable de contribuir a la delincuencia de un menor. Sin embargo, a pesar de estas confesiones, Hodel fue absuelto y Tamar fue detenida en un centro de detención para menores. Los abogados de su padre llevaron a cabo una campaña de difamación efectiva que llevó a muchos, incluidos miembros de su propia familia, a tacharla de mentirosa que solo buscaba atención. Aunque Hodel fue absuelto, la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles decidió, después del juicio, poner micrófonos en su casa. Además de las acusaciones de abuso sexual, Tamar también alegó que su padre era un asesino. Posteriormente, su residencia fue intervenida con micrófonos entre el 18 de febrero de 1950 y el 27 de marzo de 1950. Uno de los resultados más notables de las escuchas incluye una declaración que Hodel hizo refiriéndose tanto a Elizabeth como a su secretaria, Ruth Spalding, quien supuestamente se quitó la vida por una sobredosis de barbitúricos en mayo de 1945. Cita: «Supongamos que yo maté a la Dalia Negra, no podrían probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta». Pensaron que había algo sospechoso. De todos modos, ahora tal vez lo hayan descubierto. La maté. Tal vez sí maté a mi secretaria. Hay algunas especulaciones de que Ruth habría podido vincular a Hodel con Elizabeth y fue asesinada para evitar que fuera a la policía. Sin embargo, esto es simplemente una conjetura y no hay evidencia conocida públicamente que respalde esta teoría. Las declaraciones hechas por Hodel, como esta, no eran pruebas sólidas por sí solas, y los investigadores nunca pudieron determinar concretamente si alguna vez conoció a Elizabeth. Cabe destacar que el asesinato de Elizabeth no es el único en el que fue considerado sospechoso. Fue interrogado como sospechoso en 1949 por el asesinato de Louise Springer, cuyo cuerpo fue encontrado a solo unas cuadras del terreno baldío donde Elizabeth fue abandonada en 1947. Esta información no se hizo pública hasta 2018, cuando una mujer en Indianápolis descubrió una carta de 3 páginas escrita por su abuelo, W. Glenn Martin, en octubre de 1949. Se dice que Martin era un informante del Departamento de Policía de Los Ángeles y escribió la carta para que se hiciera pública en caso de que alguna de sus hijas sufriera algún daño. En sus escritos, alegó que un hombre identificado solo como G.H., un conocido personal suyo y detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, era el asesino tanto de Elizabeth como de Louise. Sin embargo, afirmó que G.H. estaba protegido por altos funcionarios de la policía. El hijo de Hodel, Steve Hodel, un oficial de policía retirado, cree que su padre es responsable de los asesinatos, y señala esta carta como una prueba contundente en el caso, ya que indica que el Departamento de Policía de Los Ángeles había visto a Hodel como sospechoso meses antes de que fuera arrestado por el abuso de su hija. Steve solo comenzó a investigar a su padre después de su muerte en 1999. Él cree que Hodel está relacionado con hasta 8 asesinatos, algunos de los cuales se atribuyen al infame y aún no identificado asesino del Zodiaco. Además, ha sugerido que, aunque su padre pasó varias décadas en Filipinas después de huir de Estados Unidos en 1950, cree que regresó en varias ocasiones diferentes entre 1958 y 1988. Ha declarado que la caligrafía de la carta enviada al Express en 1947 guarda un gran parecido con la de su padre, y que encontró fotografías entre las pertenencias de su padre de una joven que se parece a Elizabeth, aunque su familia ha estado abiertamente en desacuerdo con esta conclusión.
El caso de Elizabeth se enfrió solo unos meses después de que se encontrara su cuerpo. Para la primavera de 1947, los investigadores ya habían agotado todas las pistas. Oficialmente, sigue sin resolverse. Gran parte de la evidencia recolectada en el caso se ha perdido con el tiempo, y la mayoría de los testigos e investigadores originales ya han fallecido. La madre de Elizabeth falleció en 1992, sin saber quién le había arrebatado la vida a su hija de manera tan violenta. En las décadas posteriores al asesinato, el caso ha aparecido en varios libros, películas y programas de televisión, incluyendo una película de 2006 protagonizada por Scarlett Johansson y Josh Hartnett, así como varios episodios en la exitosa serie estadounidense American Horror Story. El Hotel Biltmore, donde dejaron a Elizabeth la semana antes de su muerte, incluso ofrecía un cóctel llamado Black Dahlia. El caso de Elizabeth Short sigue siendo un misterio y continúa intrigando tanto al público en general como a los aficionados al true crime y a los periodistas. Sin embargo, su asesinato también es notable por la manera en que fue tratada después de su muerte. Su caso fue fuertemente sensacionalizado, se difundieron detalles falsos al público y de alguna manera Elizabeth fue culpada por su propio asesinato. Según el escritor William J. Mann, un estudio de la época mostró que la gran mayoría de las personas creía que las mujeres seductoras eran, cito, víctimas participantes en sus agresiones sexuales. Es más que probable que la misoginia haya contaminado tanto la cobertura original del caso como la investigación. Los periódicos publicaron que ella era una joven hipersexualizada que, cito, merodeaba por Hollywood Boulevard, y el Examiner incluso afirmó que la última vez que la vieron llevaba una falda ajustada y una blusa transparente. Algunos informes afirmaron que ella era trabajadora sexual, aunque no lo era, y aunque lo hubiera sido, eso no la haría responsable de su propio asesinato, mientras que otros escribieron que fue torturada antes de morir, aunque el informe de la autopsia no respalda esto. También se alegó que estaba embarazada al momento de su muerte, pero esto también fue desmentido en el informe de la autopsia. Varios periodistas investigaron la posibilidad de que Elizabeth fuera lesbiana después de que el subforense supuestamente dijera que no tenía relaciones sexuales con hombres. Esto se interpretó como que no le interesaban los hombres, lo que llevó a una búsqueda infructuosa de información sobre sus relaciones y vida sexual como supuesta mujer homosexual. El autor William J. Mann afirma que busca disipar estos rumores y la narrativa de que Elizabeth Short era una especie de femme fatale. Habiendo escrito recientemente un libro sobre su vida, señaló que ella escribió en una de sus cartas a Matt Gordon, su prometido que murió en 1945, cito, «También me gustaría volar». Mann declaró, «Para mí, esa frase realmente me dio una idea de quién era ella. Ella quería volar metafóricamente, quería ver el mundo». Elizabeth, en el fondo, era simplemente como cualquier otra persona. Ella quería explorar lo que el mundo tenía para ofrecer, amar y ser amada, y vivir hasta una edad avanzada. Y es una tragedia que nunca pudo realizar estos sueños. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias teorías y reacciones. Y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver, manténganse alerta, cuídense y nos vemos la próxima vez.